parte de esta realidad donde nosotros vivimos tiene tantas y tantas expectativas que uno cree que alcanzar ese ideal, esa expectativa colectiva es lo que realmente nosotros debemos ser. Y a veces lo que esta realidad nos propone es que nos definamos por un hacer. Hace poco estaba escuchando una frase que, bueno, la frase inicialmente fue en inglés, pero algo así como que hay más, en el planeta Tierra hay más haceres humanos que seres humanos. Nos definimos por el hacer, no por el ser. Entonces, cuando nosotros decidimos hablar de este tema, pues definitivamente tenemos que abrir la puerta del ser, ¿no? No definirnos por las actividades o roles que jugamos en la vida, sino por realmente eso que es tan único y es parte de nosotros y que tenemos que, bueno, considerarlo, trabajar en ello. Somos un trabajo en proceso, no somos una obra terminada, así que pues se vale corregirnos, se vale educarnos, se vale volver a empezar. Y tienes razón, yo creo que estamos priorizando el tener al ser, ¿no? Sin darnos cuenta que para tener primero hay que saber quiénes somos, también hay que atender el ser principalmente. Y tiene que ver con toda una cultura de consumismo, ya hablamos del consumismo, ¿verdad? Con su misma novia, con su mismo pantalón, con su misma camisa. Pero tiene que ver con esta autoexigencia de tanto debes, tanto tienes, tanto vales, y estas cosas que nos han enseñado culturalmente, ¿no? Sí. Y dicho sea de paso, van deteriorando la autoestima, que es el tema del día de hoy, ¿no? ¿Qué es esto de la autoestima? Vamos a también tal vez, valdría la pena mencionar un poquito qué es esto de la autoestima. Entonces váyanos compartiendo también sus comentarios. ¿Cómo se te antoja comenzar? Pues bueno, la charla de hoy, uno se pudiera poner a pensar, bueno, listo, hablemos de la autoestima y pues aquí nos podemos hablar, nos podemos poner a hablar horas y horas. Lo importante es que ustedes hoy se lleven unos conceptos muy básicos para la casa y para el resto de la vida. Pero antes que eso, démonos el permiso de que si hoy descubrimos algo que no está bien acomodado, bien sentado en nuestra vida, pues nos vamos a dar el permiso de empezarlo a cambiar. Y yo creo que parte de la autoestima, de todos los conceptos que vamos a revisar hoy, es la flexibilidad y el permitirnos cambiar de rumbo o alterar el rumbo un poquito o mucho, pero bueno, la idea es que estemos en esa permisión o en ese permiso. Luis Fer, pues yo traigo aquí una pequeñísima presentación. La idea no es llenarnos así de muchas cosas y muchos conceptos, sino llevar algo muy, muy práctico. Y pues no sé si tú quieras empezar esta vez. Yo lo primero que quiero definir de alguna forma es esto de la autoestima, ¿no? ¿Qué es la autoestima? Desde mi punto de vista, desde mi conocimiento, pues es básicamente el concepto que tengo de mí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que soy? Lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente no nos conocemos, no sabemos quiénes somos. Y el concepto que tenemos de nosotros mismos está básicamente eh, fundamentado en lo que los demás creen de mí o esperan de mí. Y el autoestima pues tiene que ver con resultados, tiene que ver con objetivos, tiene que ver con expectativas que principalmente la familia va generando en torno a lo que esperan de mí, a lo que soy o a lo que yo creo que soy. Entonces, una autoestima sana principalmente tiene que ver, yo creo que con la idea de deshacernos, o sea, si vamos a hablar de cuáles son los puntos, los ingredientes, que ese es el tema para una autoestima sana, yo creo que primer ingrediente es deshacernos de las expectativas de los demás, como punto número uno. Y eso, pues suena muy fácil, pero ¿qué creen? Que no lo es tan fácil. Porque pues nacemos en medio de un sistema familiar principalmente, después social, luego cultural, que nos va exigiendo cosas, nos va exigiendo resultados, nos va exigiendo, y digo exigir porque en verdad es una exigencia. En el seno familiar se nos exige tener unos valores, unas creencias, luego tener una forma de ver el mundo, de explicar el mundo, determinadas
de acuerdo a todo lo que a lo largo de los años y de las generaciones hemos creado en torno a la familia. Entonces, deshacernos de eso es muy duro, ¿eh? Es muy complicado. Estamos hablando de lealtades muy familiares, pues estamos hablando de lo que yo creo que me define lo que cree mi mamá que soy, me define lo que cree mi pareja, bueno, mi papá que soy, mis hermanos, mis abuelos, y luego pasamos al otro contexto familiar, que es mi pareja y mis hijos, ¿no? Entonces, de pronto nos vemos en una necesidad inconsciente de cumplir con las expectativas de los demás. Y me voy olvidando de lo que yo quiero y de lo que yo creo, más bien de lo que yo quiero ser, para pasar a lo que decíamos hace un momento, lo que yo logro en resultados, sin darme cuenta, desde mi punto de vista también, que van de la mano. Pero primero tenemos que priorizar el ser, quién soy, para después determinar lo que voy a obtener y lo que y el resultado que voy a dar y lo que voy a tener. Entonces, vivimos en una sociedad que prioriza el tener al ser. Entonces, debemos de regresar a la raíz, que es el ser por sobre el tener. Entonces, en la autoestima, yo creo que es justamente la idea de lo que yo creo que soy. Si yo creo que soy eh, lo que los demás esperan que sea y no estoy obteniendo los resultados o no estoy cumpliendo las expectativas de los demás, mi autoestima inmediatamente se va a ver deteriorada. No va a ser una autoestima enferma, va a ser una autoestima pequeña, porque no estoy cumpliendo con lo que se espera de mí. Para poder deshacernos de esto, es necesario derribar nuestras más profundas creencias de lo que soy y de lo que creo que soy. Lo cierto es que pocos nos conocemos a fondo. Pocos sabemos quiénes somos realmente. Tenemos que empezar a derribar, como primer paso, les digo yo, las expectativas de los demás. Y luego vincularnos con nuestra intuición más profunda, porque es ahí donde se encuentra la respuesta al quién soy o qué soy. ¿Ok? Y eso también nos cuesta mucho trabajo, porque nadie nos ha enseñado a vincularnos con con nuestra más profunda intuición, con nuestras emociones. Las emociones juegan un papel importante en esto, es decir, una emoción de desagrado, una emoción de enojo, una emoción de tristeza, una emoción de frustración, nos va señalando que el camino a elegir no es precisamente el que me va a conectar con quién soy. Si permanezco en actividades que no me gustan, si permanezco en relaciones que no me satisfacen, si permanezco en situaciones que me hacen sentir mal, cansado, triste, enojado, entonces eso quiere decir que no estoy conectando con mi ser, con lo que yo soy. La emoción juega un papel importante para determinar esto. Es la amiguita de pan que vamos a ir siguiendo para saber hacia dónde caminar. Por el contrario, si permanezco en relaciones que me nutren, que me satisfacen, en trabajos que me hacen sentir pleno, satisfecho, en situaciones que me van enseñando todos los días, entonces el camino es correcto. Pero nos hacen dudar lo que nos rodea, ¿eh? Nos hacen dudar entre lo que quiero y lo que debo hacer. A título personal, yo les puedo decir que yo todos los días me levanto preguntándome, ¿es aquí donde tengo que estar? ¿Es aquí donde debo estar? ¿Es aquí donde quiero estar? Tengo, debo y quiero pareciera ser que son conceptos distintos, pero van de la mano. La respuesta al final del día, ahora en este momento de mi vida, puedo decirles que es un rotundo sí. Pero la primera respuesta en contestarme ¿es aquí donde quiero estar? Si la respuesta es sí, es muy probable que la respuesta es donde tengo que estar, en mi caso es donde tengo que estar, sí también, donde debo de estar, sí también, porque las tres van hacia un propósito común. Ustedes pregúntense todos los días, ¿es aquí donde quiero estar? Si la respuesta es sí, vayan a la segunda. ¿Es aquí donde tengo que estar? Porque es entonces, si la respuesta es sí, es porque están cumpliendo un propósito. Y si están cumpliendo un propósito para estar donde están ahora,
Entonces es ahí donde deben de estar, porque el deber no es una obligación, sino nace del amor, el que estás aportándole algo a este mundo, a este universo, con el lugar en donde estás. Y no me refiero nada más a sus actividades, me refiero a sus relaciones, me refiero a su economía, me refiero a todo lo que con todo lo que conforman su realidad, ¿no? Entonces pregúntense, ¿estoy donde quiero estar? ¿Estoy donde tengo que estar? ¿Estoy donde debo de estar? Si la respuesta es sí, tienen una autoestima sana. Si la respuesta es no, tienen problemas con su autoestima, porque no saben quiénes son, porque no le dan el valor que se merece a eso que son, porque justamente no saben quiénes son, ¿no? Entonces la invitación hoy es para mí, es eso. Están donde quieren estar, están donde deben de estar, están donde tienen que estar. Pregúntense esto. ¿Qué te parece, Lilia? Bueno, pues esas son las preguntas de la vida, ¿no? O sea, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Cómo le hago? Y si estoy contento con lo que llevo recorrido hasta ahora. Bueno, lo que planteas es súper poderoso. Es fácil de decir, ¿no, Luisfer? Ah, Es fácil como de elaborarlo con palabras, pero cuando nosotros nos vamos a mirar cada pedacito de la vida, eso que tú nos dices, nos implica estar en un diálogo constante con nosotros mismos. Y a veces uno viene de familias en donde hay mandatos familiares en donde no tienes que hacerle caso a tus emociones, tienes que hacer lo que papá dice, tienes que hacer lo que toca, lo que se debe, ¿no? Como que alguien por allá afuera se inventó unas reglas y unas expectativas que son muchísimo más poderosas que lo que tú puedas llegar a sentir por dentro. Y entonces poco a poco, y en algunas familias se da más que en otras, empezamos a callar esa sensación interna, esa brújula interna que nos dice, hey, por aquí no, esto no me gusta, esto sí me gusta, esta persona no me gusta, este sitio tampoco. Bueno, como que empezamos a callar ese diálogo que tenemos con nosotros. Y todos estos temas, autoestima, autoconcepto, autoimagen, es precisamente la clasificación que hace las ciencias sobre todos esos aspectos y ángulos en los cuales nosotros tenemos que hablar con nosotros mismos. Estamos acostumbrados a buscar afuera nuestros puntos de referencia y somos completamente analfabetas en ese lenguaje que tenemos todos internamente. No sabemos ni siquiera cómo interpretar una emoción. Y a veces uno ve personas adultas. Yo no me sorprendo cuando un muchacho, un joven, un niño no sabe expresarme lo que siente. Perfecto. Pero incluso hay personas adultas que uno sabe, el cuerpo está manifestando que están en un intenso miedo y ni siquiera lo reconocen. No lo reconocen, es como que no tuvieran el permiso de la sociedad, de sus padres o ellos mismos a verse en ese estado de vulnerabilidad o a reconocer que realmente es miedo y lo disfrazan con malestar, ira, rabia, sarcasmo, ironía, este tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que tú nos propones es definitivamente abrir los canales y empezar a comunicarnos hacia adentro, que eso es una de las cosas que nos promueven muchas religiones, muchas filosofías, que encuentres todo allá adentro. Entonces parte de eso, digamos que la parte más externa de todo esto es la autoestima, ¿no? Pero hay muchas otras capas de ahí para adelante o de ahí para adentro, quiero decir. Una vez tú abres la puerta de este tema, tú dices, wow, ¿por dónde empiezo? Hay muchos compartimentos y cuando hablamos de compartimentos, la ciencia es perfecta para eso porque la ciencia nos pone categoría A, B y C, arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante y atrás, ¿cierto? Entonces, todos esos compartimentos le ayudan mucho a la mente lógica a entender conceptos muy profundos y muy vagos. Entonces, te propongo que hablemos de estos 4 compartimentos que nos propone la ciencia, en este caso la psicología. No soy psicóloga, pero voy a hacer lo mejor que pueda para poderles explicar estos conceptos, que yo creo que hace parte de nuestra educación en general, como esas destrezas básicas que tenemos que tener todos por ser humanos, básicamente. Bueno, antes que nada, quiero preguntarles a ustedes en sala y a ti también, Luis Fer, ¿cuántos tipos de inteligencia ustedes creen que existen? O por lo menos que se han descrito. Díganme un número, no sé, alguien de pronto sabe, nos puede decir en el chat, porque yo sé que ustedes saben muchísimo. Entonces, a ver, ¿quién nos puede decir cuántos tipos de inteligencia hay descritos hoy día? Y mientras nos responden,
voy a empezar con una pequeña explicación. Nos dicen que 6, 7, 9, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Bueno, como 9, muy bien, muy bien. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Bueno, resulta que ustedes se encuentran, bueno, esto ha cambiado muchísimo porque yo me acuerdo que cuando yo estaba, María nos dice 12, cuando yo estaba por allá en el colegio estábamos hablando apenas de unas 5 inteligencias, ya vamos en 12, ya vamos en 12, ¿no? Estamos hablando de la inteligencia del lenguaje, la inteligencia matemática, la inteligencia espacial, musical, la corporal, y hay dos inteligencias que me parecen maravillosas, una es la intrapersonal y la inteligencia emocional. Imagínense, estas son divisiones que hace alguien por allá muy científico, en donde dice hay muchos aspectos en donde nosotros podemos desarrollar eso llamado inteligencia. Es decir, es como un lenguaje, es como una manera de ser en la vida, o es como, sí, es como uno de esos tantos compartimentos. Entonces tenemos 12 de estas inteligencias, más adelante habrán otras inteligencias en la medida que nosotros evolucionemos, pero ¿cómo se sienten ustedes con respecto a esa comunicación intrapersonal, intra hacia adentro, ¿no? O sea, esa comunicación con ustedes mismos. Yo me imagino que a ti te ha pasado, Luis Fer, que tú llegabas a sitios llenos de gente. Bueno, no sé si lo hagas ahora, pero ahorita con cómo está el mundo, ya no estamos en esa interacción humana como lo solíamos tener. Y llegas a un sitio en donde tú inmediatamente sientes como, ay, me encanta estar aquí. O todo lo contrario, me quiero ir a mi casa inmediatamente, ¿sí? Sí, claro. Sí, por supuesto. Y lo mismo nos pasa con gente cuando te presentan a alguien, tú dices inmediatamente, wow, es como si lo conociera toda la vida, o todo lo contrario, es como que no, nada que ver, esta persona como que no hay clic, como que no hay comunicación, ¿cierto? Lo mismo pasa con la comida, lo mismo pasa con todo. ¿Cuántas de esas vocecitas y llamaditas de tu subconsciente o de tu voz interna escuchas realmente, ¿no? Y terminas quedándote en esa fiesta que no quieres, terminas quedándote hablando con una persona que no te contribuye y terminas de pronto comiendo algo que no, tu cuerpo de entrada te estaba diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos hecho eso toda la vida? ¿Por qué? Porque hay que quedar bien, porque hay que portarte bien, porque tienes que ser buena niña, porque tienes que ser caballeroso, porque tienes que aguantarte, porque aquí nadie se queja, llorar es para niños, una cantidad de mandatos familiares que nos van cortando esa comunicación intrapersonal y a lo largo de la vida, pues entonces no sabemos ni qué queremos, ni cómo lo queremos, ni cuándo lo queremos, ni cómo hacerle, porque no tenemos esa comunicación interna. Y acuérdense que nadie sabe lo que tú sabes. O sea, que no esperes que otro te diga qué hacer cuando tú eres el que tiene las estrategias y la brújula interna para guiar tu destino. Hay una frase que a mí me cambió totalmente, bueno, es una de esas frases que te cambian a ti el paradigma, ¿no? De tu vida. Y es una frase de un chamán que sigo y bueno, eh, él dice que en alguno de sus viajes al Perú, siendo entrenado como un chamán, él decía que en una de sus meditaciones le llegaba esta voz que le decía, hijo mío, mientras tú no descubras para qué naciste, estarás condenado a seguir mis pasos. Y ahí estamos todos. Cuando nosotros no estamos conectados con esa vocecita interna, pues terminamos haciendo lo que papá hizo, lo que mamá hizo, como ella lo hizo, como él lo hizo. O sea, la manzana nunca cae muy lejos del árbol cuando estamos sin comunicación interna. Pero una vez abrimos esa compuerta, ahí es cuando tú empiezas a desarrollar esa fuerza interior que vamos a llamar la autoestima. ¿Qué les parece entonces si hablamos de esos 4 componentes, de los 4 autos de la autoestima? ¿Mm? Entonces, muy rápidamente, hay 4 pilares de la autoestima. El primero es autoconcepto, es decir, lo que pensamos de nosotros mismos. El segundo auto es autoimagen, qué tanto te gustas, qué tanto te agradas, ¿sí? Esa imagen, estás percibiendo la expectativa del alrededor y entonces terminas modificando tu imagen a lo que afuera dicen que es correcto y que hay que usar y la moda y demás. O tienes ese espacio para ser tú y para generar esa imagen que tú quieres ser. ¿Mm? El otro auto es el auto refuerzo, que tanto te premias y que tanto te das gusto, o todo el tiempo te caes como un juez, te caes encima, te criticas, te saboteas, te
digamos que no estás en contacto como no tienes esas palabras para premiarte a ti mismo, a ti misma. Y el cuarto auto es la autoeficacia, es decir, que tanta confianza tienes en ti mismo o en ti misma. Entonces, vamos a hablar brevemente de cada uno de estos autos y espero que en donde ustedes sientan que están un poquito cojitos, puedan de pronto iniciar un viaje de autotransformación, de autodescubrimiento, de todos los autos que ustedes quieran hoy. Tenemos muchos autos para que se den cuenta. Sí, sí, claro. Bueno, entonces, vamos a hablar del autoconcepto. Entonces, el autoconcepto es lo que tú piensas de ti mismo o de ti misma, ¿sí? Es el concepto que tenemos de nuestra propia persona, si nos aceptamos o no. Y nos tratamos a nosotros mismos, pues, en función de lo que pensamos sobre nosotros mismos. Obviamente que este autoconcepto, pues, condiciona la manera en que tú te hablas a ti mismo o a ti misma, como tus niveles de autoexigencia. Si tú tienes un buen concepto de ti mismo, de ti misma, pues te tratas bien. Tú dices, uy, no, hemos trabajado durísimo, nos merecemos unas vacaciones, nos merecemos dormir temprano, nos merecemos una buena dieta, más agua, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de ese concepto que tú tienes de ti mismo, de ti misma, pues así mismo te tratas. El autoconcepto, y esto lo dice, digamos desde el lado de, comparando este tipo de conceptos muy psicológicos, muy de la ciencia con corrientes como el budismo, es como una autocompasión, ¿sí? Esta compasión que uno tiene hacia uno mismo no consiste en sentir lástima por ti, ni tampoco simpatía, ni es, ay, pobrecita, yo, es que me ha tocado tan duro, no. Sino tratarte bien, ¿sí? Es ser amable contigo mismo, con tu propia persona, y es ser capaz de verte desde afuera, pero con amor, ¿sí? Aquí es importante, como ya hemos mencionado, tener en cuenta los mandatos familiares. Esas cosas que por familia nos permitimos. ¿Quiénes de nosotros no venimos de familias, por ejemplo, en donde nada, hay que duro, tienes que trasnochar, levantarte temprano, si quieres conseguir tus sueños, mejor dicho, no hay tiempo para el descanso, tienes que matarte trabajando para que tengas dinero, ¿sí? Entonces ahí no estamos siendo como, no estamos sintiendo esa compasión por nosotros mismos y a veces eso viene de un mandato familiar, ¿no? Como mi papá se mató tanto trabajando, yo también hago lo mismo, ¿sí? Ahí vamos como empezando a mezclar todas estas situaciones que se van transfiriendo pues de nuestros padres a nosotros y a veces desde nuestros abuelos hacia nosotros, ¿no? Y también las ideas sobre cómo nosotros debemos ser para darle la talla a la situación, para pertenecer a la familia donde nosotros venimos, ¿sí? Pongámonos a revisar cuáles son esos mandatos familiares que hacen que no sean compasivos con ustedes mismos. No sé si alguno quiera compartir cuáles son esos mandatos familiares. A veces, algunos mandatos familiares que yo personalmente he vivido es, nada, aquí no hay que llorar rápidamente, hay que, mejor dicho, para afuera, que nadie note que tú estás mal, ¿sí? Los trapitos sucios se lavan en casa. Son mandatos familiares muy fuertes en donde pues a una versión más joven de mí misma que le tocaba, ignora por completo que la estás pasando mal. O sea, ahí yo no estaba escuchándome mis propias necesidades y no tenía compasión hacia mí misma. Entonces, ¿qué pasó? Pues empieza a tener una serie de situaciones en donde uno nunca está feliz y uno está como con los mecanismos de supervivencia ahí en primera fila y uno se desconecta aún más de su propio sentir, ¿no? No sé si ustedes quieran compartirnos algunos mandatos familiares o bueno, la propia versión de su autoconcepto. Bueno, el segundo auto es la autoimagen. Nelly nos dijo que nadie sepa las cosas de la familia o algo así. Tienes que trabajar en donde te dan prestaciones. Así no te gusta el trabajo. Mira, a trabajar duro para que tengas lo que quieres. Las bonitas tienen más oportunidades. Mira. Ay, claro, sí, eso es un mandato Duro. durísimo, ¿eh? Oye, ¿qué Sí. tal ese de las mujeres sufren mucho? Fíjense eso. Entonces, ¿qué tipo de autoconcepto vamos a tener si nacemos mujer en esa familia? Entonces, si no te va mal, si no te tienes que trabajar duro, entonces como que no perteneces al clan. Si te llegas a ir bien y te ganas la vida fácil, como que todas las mujeres del clan te van a hacer como ¿y esta qué? Claro, claro. ¿Sí? Sí, Mira, mujer tiene que ser obediente y sumisa. obediente y sumisa. Entonces, esos mandatos familiares, las mujeres estamos para atender a la casa, cómo te ven, te Como te ven, tratan. te tratan, claro. Mira, entonces, hoy nos vamos a exorcizar de esos mandatos porque de pronto fueron buenísimos en 1810.
No te puedes Ujú. divorciar, tienes que cargar con la cruz que te tocó, mira. Con la cruz que te tocó. O ese, ¿qué tal de los hijos que Dios te dé? Ay, sí, y traen ¿Qué el pan tal? debajo del brazo, ¿no? Y todo lo Sí, demás. Tremendo. sí. También el que tu papá trabajó mucho tiene que aprender, de hecho, ay, me lo Luego, perdí. luego hasta tenía dos trabajos, dice. Ay, El mira, padre trabajaba mucho y hasta tenía dos trabajos, ¿eh? ¿Qué tal? Las mujeres tienen que poder con todo, dicen también. Eso durísimo. sí. También el de en casa siempre me decían cómo te ven, te tratan, la ropa sucia se lava en casa, para tener tienes que trabajar mucho, debes aprender a hacer todo en casa para cuando te cases, ¿eh? ¿Qué tal? Wow, Bueno, yo he wow. conocido gente que le decía a sus papás, no te voy a dar a la universidad porque a ti te van a mantener, ¿Para qué pago ¿eh? universidad? Claro, Ajá, mejor a tu exacto. hermano varón porque él va a mantener. Sí, O sea, es también de los dos lados, ¿no? sí, La sí, creencia de que el hombre tiene que mantener, por eso se prepara, y la mujer, pues no hace falta, nada más a ti te van a mantener, ¿no? claro, Qué imagínate. duro. Entonces, fíjate cómo nuestro autoconcepto ya se va tiñendo de todas esas fantasmas del pasado. Estamos viviendo en épocas en donde tal vez eso era necesario creer, pero hoy Ujú. día, cuando todos, hombres y mujeres, estamos más empoderados, pues no. Así que al quitar esas creencias de nuestra espalda, nuestra mente y nuestro corazón, pues va cambiando nuestro autoconcepto, ¿sí? Eso es mágico. A veces uno solamente hace un trabajo de creencias, no se imaginan el peso que se le baja a uno de la vida. ¿Mm? Ujú. Bueno, no, eso está buenísimo. Gracias por sus comentarios. El segundo auto es la autoimagen. Si no haces lo que él quiere, lo buscará afuera. Uy, no, eso está durísimo. Imagínense esa negación de una mujer de tener que estar en una pareja como con ese miedo a que la abandonen, a que nunca hace lo suficiente. O sea, a partir de hoy, por favor, exorcícense de esos mandatos y cada vez que ustedes se encuentren hablando en los mismos términos, escúchense, ¿sí? Porque parte de la autoestima es esa autoobservación también. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que acabo de decir? ¿Cuántas veces mamá o papá no hablan a través de uno y uno dice, uy, pero son igualita a mi mamá? ¿Qué pasó? Entonces ahí Exacto, te das sí. cuenta que tú Ujú. estás poseída o poseído por tu papá o tu mamá. Tienes que autoobservarte. Eso también hace parte de la autoestima, ¿ok? Bueno, ahora sí, la autoimagen. Número dos, hace referencia a si uno se gusta o no. Entonces deberíamos entender que la belleza no es una cualidad física, es una actitud. ¿Cuántos de nosotros no conocemos esos hombres que de pronto no son muy agraciados, pero, uy, entran a un sitio y todo el mundo tiene que voltearlos a mirar? Son súper magnéticos. Y lo mismo mujeres. Mujeres en las reuniones antes del COVID, las reuniones que íbamos de pronto a un cumpleaños, la reunión de Navidad de la empresa, que eran unas reuniones gigantes, todo el mundo se vestía traje largo y demás. Yo me acuerdo de muchas personas muy bonitas en su rostro, pero comparadas con otras personas que no eran tan agraciadas, que eran de un magnetismo increíble, uno dice, de verdad que la belleza no está en el tema físico, es en una actitud ante la vida. Entonces, si nosotros esperamos que los demás nos validen según sus estándares, pues estamos mal, ¿cierto? Tenemos que empezar a buscar sentirnos bien desde empezar con el cuerpo que tenemos, la voz que tenemos, la manera como caminamos, la Ujú. manera como llevamos nuestra vida, ¿sí? Y no esperar a que esa autoimagen esté dependiendo del qué dirá mi esposo, mi amiga, mi vecina, mi mamá, sino que tú crees esa propia imagen de ti mismo o de ti misma, ¿no? Si te Ujú. sientes bien, pues eso es lo que vas a transmitir. La gente no es tonta, la gente lee cuando alguien puede estar vestido divinamente de la cabeza a los pies, pero si esa persona no se siente bien, uno lo va a notar, ¿sí? Esa Claro. parte de esa autoimagen quiere decir que lo que estás mostrando hacia afuera haga un match con lo que sientes para adentro. Es como Sí. cuando, ay, trato de recordar las palabras exactas, pero es como que tú vas a un sitio disfrazado de alguien más que no eres. Ujú. Cuando tú estás vistiendo, hablando, caminando o posando o sentándote o comiendo como alguien más te dijo que lo hicieras, Ujú. ¿sí? Te sientes cómodo, cómoda en tu piel, con tu apariencia, completamente como es. Y cuando uno no se gusta a uno mismo es porque algo no está funcionando bien, ¿sí? Probablemente porque pues definitivamente está supeditado o supeditada a la autoimagen o a los cánones externos o a la opinión de los demás. ¿Cuántas personas ahorita que
todos conocemos a las Kardashian y todas las ramificaciones que esas mujeres han provocado en cierta población, cierta parte de la población, han puesto de moda ciertos colores de maquillaje, cierto estilo de cabello, las curvas, bueno, etcétera, etcétera. Y muchas personas que no tienen una buena autoimagen, pues tienden a copiarlas al punto en que se hacen cirugías estéticas para parecerse a ellas. O sea, esto ya es un extremo gigante de estos temas de autoimagen. Pero ¿cuántas veces nosotros queremos salir a la calle de pronto con unos lentes lilas y la familia nos dice, ¿a dónde vas? Pareces un payaso, ¿cómo así? Es que ¿qué te van a decir los vecinos? Eso no te va bien con lo que llevas pues. O sea, ¿cuántas veces nosotros nos restringimos en la manera de expresar nuestra originalidad por el que dirán de los demás? ¿Sí? Claro. Entonces, Oye, yo quería sí. preguntarte, Liliana, esto que acabas de decir de la autoimagen, ¿está influenciado también por el primer punto, por estas creencias? O sea, por ejemplo, si te dicen, no sé, a las feas no les dan trabajo, entonces, Sí, ¿para qué voy a pedir trabajo si a las feas no les dan trabajo? No, es un decir, ¿no? O a los sí, gorditos, o no los contratan en la tele, por ejemplo. O sí, a los morenitos los excluyen de los lugares, de ciertos lugares. Entonces, ¿para qué voy y me visto y salgo y si me van a excluir porque soy morenito, porque estoy feo, porque estoy gordo? ¿Me entiendes? Sí, sí total, tendrá que ver, totalmente, total, ¿no? total. Fíjate que muchos problemas de sobrepeso se dan porque hay un mandato familiar de que las personas sensuales o sexys, ¿qué serán? ¿Sí me explico? Hay una asociación negativa Sí, 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 con sí. la sexualidad, la Ujú. sensualidad, entonces se disfrazan con todas esas capitas de tejido graso para no ser atractivas, porque hay un Ujú. mandato familiar de que una mujer atractiva es una mujer mala, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y mira, aquí Exacto. dice, por ejemplo, esto de la belleza está en la esencia. Sí, sí, sí. La verdad es que sí es cierto, pero lo cierto es también que en esta sociedad, como te Mm, ven, te tratan, que es otro mandato. Como te ven, te tratan. Segundo, de la vista nace el amor. mm, Y es cierto, al final lo podemos ver en todos los estratos, en todos los momentos. Siempre se van a sentir más atraído, va a llamar la atención alguien que pues, es guapo o está bien arreglado o trae buena ropa. Ya después te tomarás el tiempo de buscar su esencia. Pero lo cierto es que al principio, el primer vistazo es la apariencia, ¿no? Pero cuando por mandato, como tú decías hace rato, hacemos más énfasis en lo exterior que en lo interior, entonces ahí hay un deterioro de la autoimagen también y de la autoestima, ¿no? ¿No? ¿No parece? sí, o sea, digamos que cuando estás explicando la primera parte, recordemos que hay personas que se esmeran mucho en su exterior para cubrir ciertos vacíos interiores. Claro, claro. Y a veces uno se acerca a unas personas que uno dice, wow, es espectacular, se viste muy bien, habla muy bonito, es muy refinado, lo que sea. Pero cuando tú conoces a la persona, ya después del tiempo, se da uno cuenta que tiene grandes vacíos y tiene una herida de rechazo terrible. Fíjate que las personas con heridas de rechazo de la infancia, que generalmente son esas heridas que están patrocinadas por el progenitor del mismo sexo, Ujú. eh, se refugian mucho en su parte externa. Tienen que ser espectacularmente atractivos y magnéticos porque no quieren revivir ese rechazo. Entonces se vuelven todo lo contrario, la compensación, la naturaleza compensa todo el tiempo. Entonces son hermosos, hermosas, simpáticos, divertidos, jocosos, el rey de la fiesta, la persona que le trae comida a todos, ¿sí? Entonces se vuelve que todo el mundo dice, ¿dónde está Rosita? Pero Rosita es el alma de la fiesta. De la Entonces fiesta. Rosita, exacto, Rosita tiene una herida de rechazo y necesita compensar eso siendo esta persona súper magnética, súper querida o muy bonita, muy atractiva, por ejemplo, ¿sí? Entonces, con cuidado, porque yo tengo un amigo astrólogo que dice, la belleza es una trampa. Y uno con el tiempo lo entiende. Sí, ¿Crees? ¿no? ¿Crees que, pero la trampa en qué sentido? O sea, yo creo que también debemos encontrar un equilibrio, ¿no? O sea, la belleza, también el concepto de belleza es relativo, Subjetivo, ¿no? ya. Subjetivo. Claro, hay un estereotipo, hay unos cánones de belleza que para, pues, bueno,
no quiero meterme en camisa de once varas con esto, porque de pronto los cánones de belleza actuales no se comparan a los cánones de belleza de los años 40, 50, 60, en fin, vamos cambiando. Pero al final, la belleza interna se proyecta en la externa, ¿no? Total, O sea, sí. y lo voy a decir así, y tú sabes que te respeto con todo mi cariño, pero tú eres una mujer muy bella, y no solamente en lo exterior, también en lo interior, y aquí lo podemos percibir. Hay un Ay, equilibrio muchas también, llega un gracias. momento en el que hay un equilibrio entre tu belleza interna y tu belleza externa. Mira, hay por ahí un comentario de una mujer que es maestra y dice, yo tengo que estar súper arreglada por ser un ejemplo para mis alumnos, porque es maestra. Pero pues también tienes que encontrar un equilibrio, o sea, no vamos a ir a trabajar a un grupo pues en pijama, ¿no? Pero, pero al final también tu belleza interna tiene que proyectarse en tu belleza externa, ¿no? Sí, Aunque haya gente más agraciada que otra, pero al final hay un equilibrio. Cuando se equilibra, la belleza surge en su máximo, ¿no? ¿No crees? de acuerdo. Es como que, bueno, gracias por el cumplido primero que todo. Eh, Hay trabajo de por medio, Sí, mucho claro, trabajo claro. por medio. Eh, pero sí, lo que está afuera es una proyección de lo que ya está dentro. Mira que yo he tenido muchos profesores en mi vida, muchos, y recuerdo mucho un profesor de lingüística, eso estamos hablando hace 500 años cuando yo estaba todavía en el high school. Y este 500, profesor, 500 años han de haber sido hace 3 años. imagínate que este profe era físicamente, digamos que pues no era una persona muy llamativa, ¿sí? Pero la Ujú. belleza de él eran su voz, su lenguaje corporal, qué carisma tan mágico. Mira, a los segundos tú te olvidabas de cómo tenía la nariz, porque no tenía una nariz bonita, ¿no? Bonita dentro de lo que para mí es bonito, digamos, Ujú, porque eso claro, también es subjetivo. Pero qué personaje tan espléndido. claro. Entonces, ahí es donde uno dice, wow, o sea, tenemos que cada uno de nosotros redefinir eso que es belleza para ti. Belleza para un cirujano plástico es tener los tercios perfectos en la cara, que no se nos deshagan los ángulos aquí, la distribución, la simetría. Eso es belleza para un cirujano plástico. ¿Qué Ujú, es belleza para una mujer de 50 años? Para un hombre de 20, para un chico de 14. Cambia, se transforma, porque es una expresión de tu ser interior. Cuando uno ve ujú, esas mujeres, yo en la universidad también tuve una profesora que ella, no sé, estaría en sus 40 o 30, al final de los 30, pues se vestía como una adolescente. A mí ujú, personalmente me causaba como un escozor por dentro. Yo decía, qué oso, ¿no? Para mí, ujú, yo también estaba muy joven, pero eso era lo que ella quería revelar, ¿sí? ujú. Entonces, eso era belleza para ella. Y, y yo creo que todos necesitamos un espacio en la vida en donde podamos exteriorizar eso que para nosotros significa, eh, o eso que para nosotros es la manera como queremos salir afuera, al escenario, ¿sí? Ujú. Sin que al otro le cause escozor. Es como que ojalá pudiéramos vivir en un momento, en un mundo en donde yo pueda salir siendo yo, pintándome el cabello de lila, no sé, teniendo lentes oscuros, zapatos altos, sandalias, lo que sea, pero que yo pueda ser yo sin necesidad de estar coaccionada por unos estándares, por el que dirán, porque tengo que ir perfectamente arreglada para mis clientes, alumnos. Sería Ujú. fabuloso. Aquí donde yo vivo, algo así se da. De hecho, la gente dice, Steve, el que viene a trabajar soy yo, no la ropa. Claro, claro. Entonces no hay tanta expectativa de que tengas que ir de salón de belleza a presentarte a la entrevista de trabajo. No. Ujú, Entonces aquí se han relajado los cánones de belleza. En Latinoamérica no. En Latinoamérica es súper exigente. ujú. Sí, 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 porque obedecen a un estereotipo también sobre lo que hablábamos, ¿no? Sobre que ese cierto tipo de personas son como más eficientes. O sea, el proyectar, el vestirte con ropa de marca o el vestirte de determinada manera te hace ser más eficiente. Eso es una creencia, un estereotipo Total. que El pues, hábito es hacia el monje. caduco. Claro, Mm. por supuesto. Es un poquito, mira, ya rápidamente más como referencia. Por ejemplo, ¿han ido alguna vez a alguna oficina de Google Corporation? O sea,
no tiene nada que ver con un corporativo del tamaño que es Google, en comparación a otro corporativo que puede ser cualquier empresa que a ustedes se les ocurra, ¿no? Sino que es más relajado, el ambiente es Creativo. distinto, Ujú. que fomenta más la creatividad, etcétera, etcétera. Es como que vamos a ir rompiendo un poquito estos esquemas. También es cierto que pues hay gente que le gusta sentirse bien a través de arreglarse, a través de peinarse, de maquillarse, de vestirse siempre bien. Y yo creo que el secreto está en el exceso. El exceso no es en el exceso de maquillaje, no se entienda esto, sino de, por ejemplo, si no puedo salir de mi casa sin estar perfectamente bien maquillada, porque me causa un conflicto, un temor al juicio, al señalamiento, yo creo que ahí hay un conflicto. Si es Sí, un placer, si es un gusto, si es un goce arreglarme, maquillarme, peinarme, pues no hay nada. Yo creo que ahí hay un balance. Yo creo que en el exceso, en la emoción, por eso decía yo que la emoción es la que nos está dando la referencia, ¿no? Si yo de veras, yo conocí personas que no podían salir, mira, ni a tirar la basura, que no sin estaban estar perfectamente. perfectamente, claro, Sí, y se les iba el bueno, camión de la basura, bueno, aquí todavía se les iba el camión de la basura porque no podían salir si no estaban perfectamente arregladas. Ahí hay un ahí hay un conflicto, tema, no porque claro. lo diga yo, sino porque realmente hay una, no les permite un desarrollo completo, ya hay una interferencia, incluso en las relaciones personales, laborales, ¿me entiendes? Pero si una persona encuentra el gozo, encuentra la dicha en eso, pues no creo que haya ningún problema, ¿no? De Más acuerdo. bien hay que entender la emoción que hay detrás. No, es muy común que cuando hay un exceso de que yo no puedo salir porque a la esquina de mi casa sin maquillarme, es porque hay un miedo al juicio al final, El rechazo, es una herida de al rechazo. rechazo, Sí, exactamente. Si no lo hay, te va a dar lo mismo salir a la basura en pantuflas que maquillada o en tacón, ¿me entiendes? claro. Pero si gozas, pues no tiene ningún conflicto, no estamos aquí juzgando eso, estamos entendiendo lo que tú decías, la autoimagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Bueno, dije un pleonasmo, lo que tenemos, la imagen que tenemos de nosotros, lo que yo creo que soy, que no me definen ni los tacos, ni el maquillaje, ni el peinado del salón, ni el traje Versace, ¿estamos de acuerdo? Es un complemento que me puede Claro, causar mucho gozo, pero no me define. exacto, ¿No? exacto. Al igual que no me define estar en pantuflas, ¿eh? Perdón, Liliana. Claro, no, no, buenísimo. Es que mira, aquí esto es una ramita que me encanta. Yo sé que aquí nos podemos quedar 2 horas solamente en este Sí, pedazo de la autoimagen, sí. porque hay profesiones, terapeutas que a través de la imagen te arreglan el alma, porque a veces la que sale a la calle, la que se pone la ropa encima, es la herida, no la persona, la herida. Entonces, Ujú. los super maquillajes, estás como disfrazado o disfrazada, ¿sí? Te quitas el maquillaje y se acabó la ilusión. Vuelves otra Ujú. vez a las estructuras que tú no quieres que la gente te vea. Entonces, alguien nos preguntaba que si la autoestima tenía que ver con la belleza física, la apariencia física, tal vez fue que me dijo. Eh, bueno, sí, sí, por lo que nos estaba diciendo Luis Fernando hace un rato. La apariencia física. Yo no estoy diciendo que tenga que tener la nariz recta, el labio de esta manera, las cejas hechas, ni el pelo de cierta forma. No, pero hay rasgos de las personas que nos implican salud, que la persona tenga sus uñas limpias, por ejemplo, que la persona eh, tenga como un amor propio, ¿sí? Que tú no salgas a la calle pues con el pelo estilo talco, tal como se levantó, ¿sí? O que te coloques la misma ropa 3 días. O sea, eso habla de que hay que hay alguien viviendo allá adentro que está cuidando ese cuerpo, ¿sí? Ujú. Entonces, sí, la belleza física quiere decir, hey, me veo saludable. No tiene que ver Ujú. con el ángulo de la nada. Ujú. Es salud a través de cómo haces, y no solamente la belleza con la ropa o el estilo afuera externo, sino cómo utilizas tu voz. La voz es muy importante también. La voz nos cambia a lo largo de la vida. Hay una voz correcta para cada momento y eso también habla de esa inteligencia intrapersonal. Cuando tú vas a Ujú. presentar una entrevista, no vas a ir hablando como un robot. Cuando tú vas a darle un consejo a una amiga o quieres hablar con alguien de cosas muy sensibles, tú no te vas a poner, no sé, como un sargento. O sea,
Tú tienes que modular toda tu corporalidad. O sea, no se imaginan el cuerpo humano la cantidad de expresiones que tiene. O sea, no nos quedemos solo en la ropa. La manera como respiras, eh, la manera como tú haces ese contacto visual con el otro, la manera como utilizas tus manos. O sea, todo habla de ti. Hay profesiones que se especializan en este tipo de lenguajes. Y todo tiene que ver con esa autoimagen. O sea, si una persona está mintiendo, no te va a mirar a los ojos, por ejemplo. Ujú, ¿Sí? ujú. Entonces, eso ya la hace menos atractiva. Por ejemplo, las personas que mienten, las personas que no miran a los ojos, las personas que no se ponen enfrente de ti cuando estás conversando con ellas, son Claro, personas que tienen son heriditas de rechazo también. claro, No me quiero como comprometer aquí contigo y eso ya les quita magnetismo. Son claro. menos atractivas. Oye, como cuando en los tiempos aquellos antes del COVID nos dábamos la mano para saludarnos, se acordarán ustedes, ¿verdad? Eh, También denotaba mucha seguridad. Depende el apretón. Hay personas El muy tono, tímidas sí. que, ay, Uy, apenas si te tocaban las yemas de los dedos, porque, qué ¿no? atractivo. Y si es una mujer espectacular y si te saludas y tú dices, Y adiós, dices, no, claro, ¿qué es esto? gracias. O sea, sí, claro, ¿no? La seguridad Exacto. con la que te dan la mano, te Una apretaban la mano, sonrisa, la mírate, sí, sonrisa, exacto, exacto, sí, exacto. sí. Así es. Mm. Vale, No, entonces son muchos conceptos de muchos autoimagen que matices. aquí nos quedaríamos. A mí me encanta Sí, personalmente sí, este sí. tema y tengo una buena amiga que ella es coach de imagen y no se imaginan lo psicóloga que es ella, solamente con el hecho de decirte, ¿por qué utilizas este color tanto? Ay, sí, yo decía, Sí, wow, sí, pero sí, esta sí. mujer, ¿cómo me leyó? Sí, Solamente al verme el color de ropa que predominaba en mi closet, ¿sí? No, eso claro. es una ciencia muy bonita, de pronto otro día hablamos de ello, pero Sí, bueno, sí, sí, valdría la pena. eso es autoimagen. Vámonos con Ujú. la siguiente, el siguiente auto. Bueno, el auto refuerzo. Entonces, del mismo modo que nosotros reforzamos a los demás, reconociendo lo buenos que son, lo hábiles que son y las cualidades que tienen, pues nosotros también deberíamos ser capaces de elogiarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas y reconocer todo lo que hacemos bien, felicitarnos por nuestros logros, ¿sí? Premiarnos por ello, por todo lo que logramos. Y hacerlo no tiene nada que ver con narcisismo ni egocentrismo, es simplemente esa bondad y esa observación que tú tienes hacia esos logros. Hace mucho tiempo, cuando estábamos hablando del vínculo con mamá, del vínculo con papá, muchos de nosotros podemos tener situaciones muy complejas con mamá o con papá y que son un poco difíciles de superar, puede ser. Entonces, la propuesta era de que nos volviéramos nuestros propios padres y madres, que eso es parte de la propuesta que se hace a nivel de muchas terapias para nosotros sanar a nuestro niño interior, que nunca va a dejar de habitarnos. O sea, ese niño interior está ahí todo el tiempo. Es más, cuando entramos en crisis, él es el que está al mando. Entonces, cuando tú dices que te premias, o cuando decimos que tenemos que premiarnos y reconocer los logros, es básicamente darle aprobación a ese niño interior o niña interior que todos tenemos. Por ejemplo, decir, hoy me voy a tomar una copita de vino porque la negociación estuvo buenísima. O voy a ir, por ejemplo, a compartir alguna comida con mi familia para que celebremos, no sé, que pintamos la casa o que renovamos algo. O sea, es como abrir ese espacio de reconocer lo grandioso que eres, lo creativo que eres, lo recursivo que eres. Bueno, es que eso, entre más tú lo felicitas, lo reconoces, más de eso se abre en tu vida, más de eso se atrae en tu vida. O sea, el agradecimiento es parte un poco, el autorrefuerzo también es como un autoagradecimiento. Y ya habíamos hablado que la gratitud es un gran sello que en el universo produce más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. ¿Sí? Entonces, si tú te premias porque pudiste resolver un problema en la empresa o en la oficina, por ejemplo, pues la próxima vez vas a tener muchísimo más recursos alrededor para que se vuelva a dar esa solución o para que puedas manifestar algún otro tipo de situación. Entonces, ese es básicamente el autorrefuerzo. Entonces, tengo unas preguntas para ustedes. ¿Cómo te sientes o cómo se sienten ustedes cuando las cosas no salen como planearon? ¿Cuál es el diálogo inmediatamente que nace de ustedes? Dicen, ay, qué bruta, ¿por qué no le dije esto al cliente? Se me olvidó pasarle el email al jefe. ¿Cómo se me olvidó? Fui al supermercado y no compré las cosas. ¿Cómo se sienten?
¿Qué diálogo está pasando entre ustedes cuando las cosas se salen como de lo planeado? Adriana nos dice, soy una tonta, me siento frustración, dice Adriana, no sabes hacer las cosas, nos dice Blanca. Eso, Alicia nos dice, todo pasa para bien. Ok, me gusta. Miren que ya cambia la energía de esa frase. Todo pasa para bien. Me parece muy bonito porque estás en una actitud de recibir y muchos de nosotros estamos en una actitud de combatir, ¿no? Entonces, esa actitud de recibir, Blanca, gracias por ese permiso, es todo pasa para bien. Cris, todo es perfecto, mira tan bonito. Y nos da un espacio allá dentro del corazón. Me vale, ya lo haré mejor. Ok, vale, eso nos dice Porfiria. Rebeca nos dice luego, ¿cómo así? Luego José Manuel dice, todo pasa por algo, ¿sí? Exacto, entonces eso es un autorrefuerzo y los autorrefuerzos es como un autopermiso para que la próxima lo haga diferente y se acabó. Y se acabó. Como cuando a veces yo le decía a algunos compañeros, le dije, oye, no te trates tan mal ni que estuvieras haciendo un trasplante de corazón. O sea, que se preocupe un cirujano en ese momento, pero tú, o sea, puedes volverlo a hacer, no hay ningún problema, ¿sí? Siguiente pregunta, ¿te sientes en desventaja si alguien se muestra más hábil en alguna tarea, en algún deporte o en alguna destreza? ¿Cómo te sientes? Yo me acuerdo que hace mucho tiempo en la universidad fuimos a jugar bolos y fuimos con una amiga que ella, bueno, creo que estábamos todos intentando pues lanzar, pues jugar y a ella solamente se le iban por la canal. O sea, la pobre no podía. En fin, creo que era la primera vez que estaba jugando bolos o algo así. Inmediatamente rompió a llorar. Tendríamos que 20 años todos. Yo quedé azul. Todos, no, bueno, vamos a la casa porque fulanita no pudo jugar. Y yo digo, ¿pero por qué? Digo, entonces fíjense que ella, eso a mí me demostró, yo ya hoy pensando de para atrás, me demostró que ella tenía un diálogo negativo con ella misma. Si ella no lo podía hacer, entonces nos dañaba la fiesta a todos. ¿Sí me explico? Entonces, ella claramente se sintió en desventaja y pues en vez de ser un motivo de diversión, de pasarla rico y de burlarnos de los otros, pues nada, se volvió en una angustia y nos tocó irnos. Pero bueno, no he podido leer los mensajes, Luis, porque ahí nos están diciendo algo. A ver, mira, dice, desde la segunda pregunta, generalmente, dice Máximo, generalmente me pego a esa persona para aprender más. Alicia dice, no, me motiva a mejorar si fuera de mi interés. Blanca dice, yo también busco ser parte de su equipo, dice Blanca. Vale, vale. Esto es con respecto a los que lo hacen bien, ¿no? Exacto. Entonces vemos gente con mucha conciencia en este grupo, ¿eh? Súper, y los que de pronto no nos sentimos tanto así, compartan también porque no se imaginan. Cuando uno tiene algo que no dice, ese algo toma más fuerza. Por ejemplo, cuando tú tengas miedo de algo, dilo, tengo miedo de esto y vas a ver cómo la energía baja y la emoción también se transforma. Entonces, digan, uy, yo soy un celoso al 100%, no me gusta que la gente le vaya bien. No me gusta cuando la gente me llega y me dice, uy, es que la pasé delicioso, me fui a la playa. Uy, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sí, hay gente que siente celos y está bien, hay que hablar de ellos, hay que identificar las cosas para poderlas transformar. Así es. Bueno, esa era la pregunta del autorrefuerzo. Vámonos con el último auto, que es la autoeficacia, que en otras palabras es la confianza que te tienes a ti mismo o a ti misma, ¿sí? Si tú crees que tienes las habilidades como el material para hacerle frente a esa empresa, a ese propósito, a esa meta, a las situaciones que se te presentan en la vida, ¿sí? Si tienes como esa ingrediente para persistir en la consecución de tus metas, para levantarte todos los días y poner un piecito enfrente del otro, creer en ti, yo soy capaz de hacer esto, yo lo voy a hacer. Digamos que también un poco la resiliencia, ¿no? Si te caes 20 veces levantarte y reinventarte, ¿no? Eso es la autoeficacia. Entonces, hay psicólogos que nos explican que deberíamos enseñarle esto precisamente a los niños, que ellos intenten estar hasta el final de cualquier proyecto que ellos quieran participar, lo cual pues no significa que nunca deban permitirse darse por vencidos, pero sí por lo menos decir, bueno, y a partir de aquí, ¿cómo puedo mejorar? ¿Y qué más es posible, no? Y qué otras avenidas pueden salir de todo esto. Entonces, tenemos que definir éxito acá,
porque para volvernos eficaces es como que todo nos saliera bien en la vida y pues ustedes saben que tampoco es así, pero el éxito no consiste en ganar, sino en intentar lo que nos propongamos con pasión, con las tripas, mejor dicho, que nos metamos con todo a ese proyecto, venciendo nuestros miedos. Y aquí hay que recordar una frase que dice que las personas valientes no son las que no tienen miedo, sino son las que se enfrentan a ellos, pero hay que gozar del proceso, ¿vale? Entonces, la autoeficacia es una manera de viajar en la vida, siempre permitiéndote, bueno, listo, evalúa qué pasó, qué aprendí, qué no logré, cómo hacemos la próxima vez y lo volvemos a hacer. Entonces, preguntitas para mirar este tema de la autoeficacia. ¿Qué sientes cuando debes iniciar un proyecto o una acción? ¿Qué sientes cuando, por ejemplo, dices, wow, tengo que ir al banco, tengo que abrir esa cuenta? ¿Cuál es la primera emoción que llega a tu cuerpo? Acordémonos que las emociones son mucho más rápidas que el pensamiento. Si te quedas pensando, ya me estás imaginando cosas. Entonces, tú dices, wow, tengo que ir a pedir trabajo, a buscar trabajo. Tengo que abrir este negocio. Tengo que hablar con el suegro de algo importante. Esto es un proyecto. ¿Cómo te sientes inmediatamente? ¿Qué pasa en tu cuerpo? Uy, no, qué susto, qué angustia, que haga otro, que las cosas mágicamente se arreglen por allá. ¿Qué pasa por tu cuerpo, no? Miedo, angustia, nos dice Lore, no alcanza a leer los Flojera, otros. Flojera. flojera, gusto, entusiasmo. Es que depende qué tipo de cosa. Por ejemplo, si los mandas al banco acá en México, preferimos no ir, ¿verdad? Es ¿Sí? una tortura. Ah, mira, ahí está, mira. Pero, por ejemplo, proyectos nuevos, ¿no? O sea, a lo mejor emprender algo, un viaje, cosas así, ¿no? Entusiasmo, angustia, sentimientos encontrados, miedo, emoción. Lo primero es miedo, dice Máximo, después todo se normaliza porque me lanzo. Dice Porfirio, dice miedo a lo que no sé qué va a pasar. Claro, Mm. la incertidumbre, ¿verdad? Fíjense que el miedo es como un implante de esta realidad. ¿Qué tal si transformamos eso de miedito, cualquier cosa que ustedes sientan en el cuerpo que lo llaman miedo, ¿por qué no lo llaman emoción? Estoy emocionada. ¡Ah! Como Claro, cuando un niño sabe que le van a regalar algo, el niño se emociona. Pero de adultos, no sé por qué también lo llamamos como miedo, ¿no? exacto. Sí. Dice Alicia, también es aspecto personal. En el aspecto personal, los proyectos sentimentales los evado, dice ella. Ajá, El miedo, exacto. ¿no? Mm, rechazo y ansiedad. Dice José Manuel, de hecho hay una frase de Michael Jordan, este basquetbolista fantástico de los años 90, que dice, fracasé hasta lograr el éxito. O sea, por algún error que no hayamos podido lograr, no nos tenemos que juzgar tan fuerte, dice. Pues muy bien. ¿Vale? Mónica Villa, emoción por el resultado. Mira, qué Mira, maravilla. Súper, súper. súper. Entonces, ahí está. Entonces, fíjense cómo todos vamos calibrando este tema de la autoestima. Si ven que la autoestima no es solamente quererse a uno tal cual, o sea, hay muchos aspectos y hay que diferenciarlos para que tú puedas decir, bueno, tengo tantos punticos en este aspecto, muy poquitos punticos en el otro, entonces tienes que hacer como esa matemática para poder entonces pulir eso que tú sugieres que necesita un poquito más de trabajo. Y a la hora del té, tener una buena autoestima es un tiquete para navegar la vida. Yo creo que cuando todos estamos experimentando un crucero, bueno, los que hayan experimentado un crucero, tú te montas al barco y hay todo lo que tú quieras en el barco. Tú escoges quedarte todo el viaje en la habitación o tú escoges disfrutarte de todas las recursos que tenga el barco. ¿Qué te permite salir de la habitación a disfrutar el barco? La autoestima, ¿vale? Entonces, de los valientes se ha escrito muchas aventuras, de los miedosos no. Entonces aquí hay que empezar a mirar qué es lo que no me permite a mí disfrutar de todo lo que tiene el barco para ofrecerme. Mandatos familiares, miedos ancestrales, expectativas, el que dirán, el deber ser, es que soy mamá, es que soy soltera, es que tengo hijos, es que no estoy casada, ¿qué es lo que te limita a eso? ¿Vale? Bueno, entonces creo que eso era básicamente los 4 pilares: autoconcepto, autoimagen, autorrefuerzo, autoeficacia y comunicación intrapersonal. Pues muy interesante. Yo nada más quiero agregar, y ya como para enfilarnos al final,
esto de la autoeficacia, hay un concepto de un chamán mexicano lo menciona como ser impecable. Ser impecable es más allá del resultado. Es decir, no hagamos las cosas por obtener un resultado, sino por el gusto de hacer las cosas. Y el ser impecable implica hacerlo con mucho amor, con mucha pasión, dar lo mejor de nosotros mismos, pero desapegarnos del resultado. ¿Entiendes? Porque al final lo que importa es el camino que recorres, no a dónde llegas. Entonces, yo creo que te refieres mucho a la autoeficacia, porque luego nos castigamos mucho, justamente porque no alcanzamos los objetivos, ¿verdad? Que creemos, o que queremos, o que esperamos, o incluso que esperan los demás, que también nos regresa al primer. Peor aún, sí. ¿No? Entonces, háganlo con pasión, con amor, con sangre, con lo mejor que puedan. Den su mejor esfuerzo. No sean autocomplacientes, sean impecables. Y luego, retírense. No pasa nada. Ya lo vivieron. Es el camino que recorrieron lo que importa. Bueno, eso es lo que dice el maestro que te decía, mexicano, ¿no? Sí, me encanta. Así eso. que es. Bueno, pues, doctora, pues un placer. Vamos a despedirnos ya por esta ocasión. Vale, que tengas un extraordinario fin de semana. Descansa. Vale, tú también. Y que estés muy bien. Igualmente. Nos encontramos entonces en 15 días. ¿De acuerdo? 15 días. Claro, es la cita. 15 días. ¿De acuerdo? Bueno, buenas noches. Que estés muy bien, doctora. Que estés muy bien. Feliz noche. Igualmente. Igualmente. Feliz noche a todos.